Bienvenidos a su programa Contacto con Juan. Hoy estaremos hablando un tema de suma importancia: crisis mundiales, propósitos ocultos. Y esto es algo que está de moda y que lo podemos ver en los diferentes continentes, europeos, africanos, y en este bello continente donde nosotros vivimos, el continente americano. En muchas ocasiones en nuestros países, y específicamente donde estoy viviendo yo en este momento, que es Estados Unidos de Norteamérica, hay crisis fabricadas que tienen propósitos ocultos. Acompáñame a desarrollar este programa de la mejor manera y acompañado de esta vista maravillosa. Me encuentro en la represa de Beaufort, en el estado de Georgia. Beaufort es una ciudad que está dentro del área metropolitana de Atlanta. Y en este hermoso amanecer, en este hermoso día, con un clima maravilloso, ¿cuál es el propósito de esas crisis fabricadas? Hoy lo vamos a desenvolver y tú vas a acompañarme. Acuerda dejar los comentarios sobre algunas crisis que tú crees que han sido fabricadas y que tienen propósitos ocultos. Desarrollemos este programa como, por ejemplo, a la fecha que grabamos este podcast, estamos en una escasez de huevos orgánicos. Sí, una escasez de huevos orgánicos en todo Estados Unidos. ¿No creen ustedes que esto podría ser una crisis fabricada para aumentar las ventas de esos huevos industriales que carecen de los nutrientes necesarios para el cuerpo? Hoy en día, donde en muchas ocasiones estamos viendo diferentes doctores y diferentes personas entendidas en la materia que ya están desenmascarando muchas crisis que han llevado propósitos ocultos, como la crisis mundial de salud que vivimos allá por los años 2019 hasta ahí como por finales del 2022. Recordemos que esa crisis mundial de salud nos llevó a todos a estar encerrados en casa. Tuvo efectos positivos, pero también tuvo pérdidas de vidas humanas. Esa crisis mundial de salud tenía propósitos ocultos que al día de hoy ya son públicos, que de hecho le han llamado que fue una planificación para un reseteo humano. Y justamente fueron aquellos humanos mayores de edad con enfermedades bastante crónicas que ya no están con nosotros. Entonces, estas crisis fabricadas conllevan unos propósitos bastante difíciles de descifrar, porque nos meten en nos meten en un temor. Y si hay algo que a la humanidad le afecta muchísimo, es que le metan el miedo. Por ejemplo, retomando el tema de los huevos orgánicos acá en Estados Unidos, por lo menos en mi casa nosotros somos consumidores de este tipo de producto, y ahora nos están obligando a que vayamos a los supermercados a comprar estos productos de manera industrial. Me sorprendía muchísimo el día de ayer que anduve buscando en los supermercados que decían en sus sitios web que sí tenían huevos orgánicos, y realmente están desabastecidos todos los supermercados de este tipo de producto. Y me puse a investigar cuál era el factor que estaba afectando esta producción. Y sorpresivamente, imagínese usted, todas las fábricas y todas estas compañías que producen huevos orgánicos, que cabe mencionar que son muy caros, por cierto, y que obviamente todo lo que requiere para fabricar este tipo de producto lleva tiempo, una alta inversión. Pero imagínense usted que sorpresivamente todas las fábricas al día de hoy que estamos grabando este podcast de huevos orgánicos fueron contagiadas con una enfermedad que impide que los animalitos, como lo son las gallinas, den como fruto este huevo orgánico. De hecho, muchas de ellas están cerrando debido a la gran contaminación. Pero yo profundicé un poquito más y me fui más allá. ¿Cuál era el propósito? Y me doy cuenta que hay una explicación bastante científica donde demuestra que este tipo de situaciones podrían ser incluso hasta teorías de conspiración, las cuales yo solo estoy informando, no soy un especialista en el tema, pero investigando en la información que está en el internet nos damos cuenta que sorpresivamente
Casi todas las fábricas de Estados Unidos fueron contaminadas con este tipo de virus, donde las gallinitas ya no están poniendo este vital producto muy saludable. Y por supuesto que por el otro lado tenemos inundados los supermercados de este tipo de huevo industrial, que ya es totalmente diferente, disminuye un poquito más disminuye un poquito menos la calidad de nutrientes que trae este producto. Pero solo te lo pongo como ejemplo, porque hay muchas crisis que han sido fabricadas por años para poder tener propósitos, como por ejemplo el acumular riquezas. Te has fijado que en algunas ocasiones surgen ciertos problemas, pero de la nada surgen personas dando la solución al problema. Entonces, esto conlleva, queridísima comunidad latinoamericana que vive acá en Estados Unidos, en Europa, en África y en todo el continente y en todo el globo terráqueo. Esto significa que nosotros debemos de estar con los ojitos bien abiertos y pendientes de no caer en estas crisis fabricadas. No tomar favoritismo de un lado ni del otro lado, porque recuerde que el ser humano en muchas ocasiones es propenso para ser conducidos en diferentes moveres, en diferentes corrientes. Por eso es que nosotros debemos de pedirle discernimiento al Señor, para que nosotros podamos tomar decisiones precisas, porque las crisis fabricadas tienen propósitos que en muchas ocasiones el que es dañado es el ser humano. Propósitos financieros, propósitos económicos, propósitos en la salud, propósitos en la industria alimenticia. Ya es de dominio público que nos damos cuenta que los dueños de las fábricas, las famosas farmaqueas, de las fábricas que producen medicamentos, los dueños son los mismos dueños que son los que manejan el sistema financiero en el mundo, o en otras palabras, los banqueros. Los dueños de los bancos casi siempre son dueños de las fábricas que producen medicamentos. También, curiosamente, ellos también tienen acciones en la fábrica que producen alimentos. Imagínense, o sea que en otras palabras nos tienen controlado la parte financiera, la parte de los medicamentos, la parte alimentaria o alimenticia. Entonces, nosotros debemos de saber que debemos en algún momento mantener nuestro conocimiento sobre algunos asuntos que se están desarrollando en esta tierra. Propósitos ocultos, crisis fabricadas. Esto me lleva a un segundo tema que quisiera platicar con ustedes, que es la inmigración. Como ustedes saben, acá en Estados Unidos la inmigración estos últimos años ha sido bastante grande y muy representativa. Personas que ya tienen muchos años de vivir acá en Estados Unidos y que no pueden obtener un permiso de trabajo, no pueden obtener un número de seguro social, pero que de repente viene otra persona recién llegada, que llega con una tarjeta de autorización de empleo, que llegan con un número de seguro social, y estas personas llegan a estar en una condición mejor que las que tienen ya 30 años, 40 años, 50 años de estar aquí, donde les han cerrado las puertas para poder legalizarse en este país. Entonces, esta crisis que se vivió, por ejemplo, en la frontera sur entre México y Estados Unidos, esta crisis que pareciera que son fabricadas, la pregunta sería, ¿qué propósito trae este tipo de crisis? ¿Quién es el que organiza este tipo de crisis? ¿Ok? Hoy vamos a estarlo desarrollando. Por ejemplo, cuando la crisis, la inmigración siempre ha existido. De hecho, si nos vamos a la Biblia, el ser humano ha emigrado de un lugar a otro lugar de generación en generación. De hecho, nosotros los que vivimos en Latinoamérica, en el continente americano, somos producto de la inmigración que hubo hace millones de años, allá por cuando el ser humano comenzaba a desarrollarse. La migración siempre ha existido, pero, por ejemplo, veniéndonos a la actualidad, cuando hay grupos de personas que vienen emigrando de América del Sur, pasan por Centroamérica, llegan a México, luego a Estados Unidos, cada país se beneficia con esta inmigración.
¿Por qué? Hay beneficios económicos porque este inmigrante que viene de un país a otro país viene gastando sus ahorros, viene gastando su dinero, viene activando la economía, comprando alimento, comprando vestimenta, haciendo uso de los servicios de transporte público, etcétera, etcétera. Sin mencionar, por ejemplo, a aquellas personas que se dedican a brindarles servicios que no están autorizados, como transportarlos por lugares equivocados, sin autorización de la policía correspondiente de dicho país, sin mencionar ese tema, porque es un poco complicado mencionarlo acá en este tipo de plataforma. Sin embargo, yo recuerdo que en ocasiones anteriores que han salido muchísimas caravanas desde Centroamérica, caravanas de personas, y que han llegado a México. Hay una ciudad que en el pasado estuvo abarrotada, que no se dio abasto por la gran cantidad de personas que vivían, y es la ciudad de Tapachula, México. Por ejemplo, solo para traer como ejemplo uno de los lugares que más inmigrantes recibió en los últimos años. Por supuesto que la ciudad como tal colapsó porque no estaba preparada para recibir esa gran cantidad de personas. Sí, pero estas personas en su mayoría venían gastando para alimentarse, venían buscando lugares donde vivir, buscando tiendas para comprar ropa, porque su objetivo era llegar acá a Estados Unidos. Entonces, este tipo de actividades, como por ejemplo la inmigración, trae varios propósitos. Activar, por ejemplo, la economía. Por eso es que México, de alguna manera, y esto que digo es a título personal, no es una información verificada, por eso es que considero yo que cada país tiene abre en un determinado momento puertas para que la inmigración llegue. Otros lo etiquetan como ayudas humanitarias, como por ejemplo, y menciono a México porque es el país que más inmigrantes ha recibido en los últimos años, o es el país donde han transitado muchísimos inmigrantes con el fin de llegar acá a Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el que fabrica esta crisis humanitaria, o que en el futuro fabricarán crisis humanitarias para que las personas emigren? Es una muy buena pregunta que yo quiero dejarla aquí en la mesa, y quiero que tú en los comentarios me digas quiénes son los que fabrican las crisis monetarias, humanitarias, económicas, sin mencionar crisis de guerra, conflictos entre un país y otro país, que si este país entra en guerra contra este otro país, hay un país que pone las armas, hay un país que pone los muertos. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos estos tipos de temas para concientizar a nuestros radioescuchas, o a las personas que nos ven, a las personas que nos siguen en las diferentes redes sociales, porque nosotros debemos de estar con los ojitos, repito, abiertos para que no nos lleven de un mover a otro mover. Nosotros debemos de tener opinión propia, nosotros debemos de tener el conocimiento a la mano, no tomar partido para un lado ni para el otro lado, porque al final nos damos cuenta que los que manejan y los que tienen el control en el mundo agarran como títeres a ciertos humanos y nos movilizan para un lado y para otro lado. Estaba leyendo un comentario como por ejemplo de lo que significa el fútbol hoy en día. El fútbol, por ejemplo, para los que nos encanta el fútbol, hoy en día estamos conscientes que se volvió un negocio. Ya las personas dejaron de divertirse, de hacer ejercicio, ya las personas dejaron de enfocarse en ser una estrella porque ama porque ama el fútbol, porque ama el deporte. La mayoría de ellos, la mayoría de los deportistas están inclinados mucho por el dinero. Por eso es que uno no se explica cómo un cierto jugador, a la hora de irse ya saliendo del equipo que lo hizo estrella, se va a ciertas ligas futbolísticas donde no realmente hay una calidad de fútbol como creeríamos. Hay entonces intereses, hay
sobreponen el interés al dinero, sobreponen el interés a ciertos, a otros asuntos, para que en virtud de poder jugar el fútbol, de poder quedarse desarrollando el fútbol. Entonces, nosotros deberíamos de estar conscientes. Entonces, para ir aterrizando, leía un informe antes de venir a grabar este podcast aquí en este hermoso lago Lanier. No crean que es una foto, de hecho los árboles se están moviendo. Estoy en vivo y en directo desde el lago Lanier, aquí en la represa de Beaufort, en el estado de Georgia. Entonces leía un documental que decía que el fútbol es un entretenimiento más comparado con la lucha libre. Un saludo para todos los mexicanos, sobre todo, que practican la lucha libre, que pues ahora hay mucha información que dicen que es más que un entretenimiento, es algo que las personas que hacen aman y que sí se dan golpes. Bueno, el fútbol, de ser un deporte donde la gente se divertía, donde la gente venía con su familia, de ser lugares de recreación, de ser lugares donde uno se apasiona por ese partido, por ese equipo, por ese jugador. El fútbol se volvió un negocio internacional donde ahora prevalece el amor al dinero. Y usted sabe que es bíblico que dice, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahorita ya llegué a la parte central de lo que yo quería o de lo que yo quiero exponer en este podcast. Las crisis fabricadas y aquellas cosas ocultas tienen casi siempre el objetivo de obtener muchos beneficios económicos. Las crisis son fabricadas para obtener determinados beneficios económicos. Por eso es que nosotros, repito y recalco, debemos de mantener el cuidado de no tomar partido ni de una ni del otro lado, porque al final nos estaríamos volviendo como títeres. Nosotros tenemos que ir y profundizar X tema antes de ir a dar una opinión o tomar partido. Pasa mucho, por ejemplo, en los partidos políticos de diferentes gobernantes. Para los que no saben, yo soy de Honduras, y Honduras, por ejemplo, es uno de los países donde hay mucha confrontación de personas que son afines a un partido con personas que son afines a otro partido. Se pelean entre sí mismos y hasta llegan a conflictos donde ponen en peligro su vida. Eso se llama fanatismo. Lo mismo pasa en el deporte, lo mismo pasa en otros asuntos. Entonces, ¿por qué el fanatismo se apodera de las personas? Porque carecen de conocimiento, porque somos personas que no profundizamos en la raíz de ese problema o en la raíz de ese tema. Volviendo al tema de Estados Unidos, hoy en día, ayer que hice, por ejemplo, fui al mercado y hice algunas cosas, me di cuenta cómo han incrementado los precios de las cosas, porque los mismos que crean las crisis de inflación son los mismos que ofrecen las soluciones. Porque si hay un producto que no se está vendiendo, si hay una empresa grande que representa muchos intereses en un país, en un continente, tiene sus contactos para que puedan crear una crisis y que este producto se pueda vender. Es impresionante cómo es posible que una compañía o una fábrica de medicamentos tenga que darle una comisión a un profesional de la medicina para que este profesional de la medicina le ofrezca dicho medicamento, y viene la otra fábrica de otra marca y le ofrece más comisión al otro doctor. Entonces, ¿quién es el que se vuelve la mercancía? El ser humano. Entonces, tomando como ejemplo este punto de la medicina, ya el enfermo se volvió el atractivo. Entonces ya les conviene mantener a la persona enferma y nos olvidamos de sanar a esa persona. Y eso aplica casi que en todas las actividades y en todos los rubros. Por eso, en esta era del año 2025, a la hora que estamos grabando este podcast, por eso es muy importante que usted se informe y que usted se forme. Aparte de informarse, fórmese, tenga criterio propio, estudie para que usted sepa
¿Qué decisión es la que vamos a tomar? Me encanta hablar de este tema, por ejemplo, de la parte alimentaria, porque desde que yo nací, que soy muy joven, por cierto, nos enseñaron a través de la televisión que el mejor alimento es leche con cereal. Y ahora, a la edad que tengo, cuando me voy y estudio que la leche tiene poco porcentaje de grasa. Ahora que estoy un poco más grandecito, estudio que mi cuerpo lo que necesita es grasa natural, porque el combustible de cuerpo es la grasa. Ojo, no soy nutricionista, no soy especialista, no estamos dándole publicidad a nada. Entonces, ¿pero quién nos enseñó que el cereal era bueno cuando el cereal hoy en día es hecho casi que derivado del maíz y el maíz trae otros químicos y entonces estamos dándole en pleno amanecer a los niños una bomba de tiempo? Por eso hay niños diabéticos, por eso es que hay niños enfermos, por eso es que la humanidad cada día se acerca a vivir más enferma. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo fue que nos metieron en nuestra cabecita todas las mañanas que leche con cereal es el mejor alimento, cuando ahora científicamente nos damos cuenta que el mejor alimento que el cuerpo necesita es, por lo menos hasta donde yo lo he estudiado, son 3. Necesitamos la grasa, que es el combustible para el cuerpo, preferiblemente grasa de animal, como la de cerdo, que es muy buena. Necesitamos fibra, y la grasa nos la habían dado como la leche, por ejemplo, pero sustituyeron la grasa animal por la leche y la fibra por el cereal, cuando hoy en día nos damos cuenta que la mejor fibra que podemos alimentarnos, por ejemplo, es el brócoli. De ahí necesitamos la tercera, proteína, y esta proteína es la carne, es el huevo, y esto me lleva a que con razón, hoy en día podría yo pensar, esto me da chance para pensar que con razón están quitando los huevos orgánicos, porque representa hoy en día un gran porcentaje de personas están consumiendo huevo orgánico porque nos hemos dado cuenta que la proteína, la mejor proteína es el huevo. Pero ¿qué nos han dicho? Como por ejemplo en las noticias y en los televisores por muchos años, que el huevo aumenta el colesterol y que el huevo es dañino y que a cambio de la grasa natural, que debería ser como por ejemplo la grasa del cerdo, nos dan aceite de canola, aceites reprocesados, nos dan aceite de carro. Literalmente este carro que tengo aquí enfrente, literalmente es el mismo aceite con el que cocinamos, es el mismo aceite que le metemos al carro para que se pueda mover el motor. ¿En qué momento nos cambiaron nuestra forma de pensar? ¿En qué momento nos cambiaron nuestra forma de actuar? ¿Qué pasó? ¿En qué punto de la vida fue que nos fuimos apartando? Por eso es que nosotros debemos de analizar las crisis. ¿Es fabricada o se dio natural? Esas inundaciones que hay en los tiempos de lluvia, ¿es realmente porque la lluvia cayó o es que abrieron la represa para que se inundara tal ciudad? Analicémoslo, tengamos criterio. Y para los que somos cristianos, vayámonos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que explorar? ¿A dónde tenemos que ir? Con este tema de la parte alimentaria o alimenticia del cuerpo, del ser humano, necesitamos ponerle muchísima atención. Si algo puedo dejarte ahí en tu vida y que tú lo puedes implementar e incluso lo puedes trasladar de generación a generación, estas 3 cosas. El cuerpo necesita, hablando un poquito ahí, deteniéndonos un poco, el cuerpo necesita grasa, sobre todo natural, no la grasa industrializada, no, la grasa natural como la de cerdo, es el combustible para tu cuerpo. ¿Qué es lo que almacena tu cuerpo? Cuando vemos a un hombre o a una mujer pasadita de peso, ¿qué es lo que almacena? Grasa. Se nos crece el abdomen o algunas partes del cuerpo, ¿y qué es lo que almacena el cuerpo? Grasa. ¿Por qué el cuerpo almacena grasa? Porque él identifica que lo que más necesita es grasa. Él no almacena azúcar, él no almacena otras cosas, almacena grasa. Entonces, la grasa natural es la que le va a beneficiar a tu cuerpo. Comienza el día alimentándote bien. Ojo que yo no soy especialista en nutrición, pero te aseguro que te va a funcionar. Necesitas proteína, necesitas fibra, pero no la que está industrializada, sino la natural. Por eso es que tenemos cuerpos enfermos, porque a los que manejan el mundo, a los que manejan la parte agroindustrial,
los que manejan la parte alimentaria, les conviene tener personas enfermas, porque si una persona se alimenta mal, pronto será un cliente número 1 para la farmaqueia, para las farmacias, porque va a tener presión arterial, hígado grasoso, etcétera, etcétera. Este podcast se me está yendo por ese lado porque al final lo que queremos es lo que yo quiero junto con todo mi equipo es que seamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Pongámosle atención a las crisis. ¿Son naturales o son fabricadas? ¿Cuáles son los propósitos por los cuales se están llevando? Y una persona enferma es un cliente número 1 para el doctor, es un cliente número 1 para la farmacia. Entonces, si tú estás en un proceso de recuperación de salud y sientes que hay alguien que el que te está revisando no te está sanando, ojo, que tú te estás volviendo un cliente número 1, tanto para el doctor como la persona. Tomemos decisiones precisas en nuestra vida. ¿Y qué decir de la parte del neuromarketing? ¿Cómo nos venden información? De hecho, desde que la televisión está quedando allá olvidadita en estos últimos tiempos, las redes sociales se han inundado del neuromarketing, se ha inundado de la necesidad de las personas. Por eso tenemos que tener cuidado, porque ahora estamos a tan solo un clic de aprender cosas buenas o de aprender cosas malas. Por eso es muy importante que tú tengas criterio para que puedas discernir qué tipo de video te va a funcionar y si este video aporta algo positivo para tu vida o aporta cosas negativas, como por ejemplo los videos y los canales de televisión que ven nuestros hijos, donde les están metiendo cosas encriptadas para ir colocándole en su consciente de que esa acción es buena, donde vemos situaciones donde son alejadas de nuestras creencias, sobre todo bíblicas. Y esto me lleva a un punto tan importante, es que miremos y cuidemos muchísimo estas crisis que se están viviendo sobre los niños. Por ejemplo, acá en el estado, a la hora que grabamos este podcast, hay una crisis de salud que está afectando grandemente a los niños. Crisis de tos, de gripe. No, es que los tiempos han cambiado, es que ahora está helado, es que ahora está caliente, es que el clima varía, es que luego viene el polen. Pero entonces nuestros hijos nunca van a estar sanos, siempre van a estar enfermos. Porque cuando los llevas al médico, entonces el médico le aplica su aseguranza y que hay que colocarle este medicamento y volvemos al mismo punto donde estábamos. Nosotros, como padres responsables, prestémosle atención a nuestros hijos sobre la salud y sobre lo que miran. ¿Te has fijado que ahora hasta hay anuncios para niños donde los padres le entregan una iPad, le entregan un número, un teléfono, un aparato telefónico para que el niño se distraiga? ¿A qué horas pasó eso? Científicamente está comprobado que ahora cada aparato telefónico, iPad, lo que sea, le afecta grandemente al desarrollo de su cerebro. Los entendidos, los estudiosos de esto dicen que debería de tener un aparato después de los 12 años. Y ahora a los niños les estamos dando aparatos pequeños porque nos metieron esa crisis del neuromarketing en nuestra cabeza. Todos los días nos bombardean con información que nuestro consciente lo va manejando, va quedando aquí adentro. Los anuncios, ya los anuncios en las vallas publicitarias del exterior están desapareciendo. Ahora es puro teléfono, puro anuncios. Para todo nos están metiendo día tras día. Nos venden cosas en colores. Imagínense la gran cantidad de dulces que hay para niños, chocolates, todos sumamente dañinos. Y esto me lleva a retomar el punto que estábamos hablando de la alimentación. ¿A qué horas fue que nos introdujeron a nuestro cerebro que todo tiene que llevar azúcar? No, la energía del cuerpo es la grasa, no el azúcar. Cuando uno le mete azúcar al cuerpo, lo que está haciendo es que lo está engañando. Las harinas, otro tema muy, 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 muy cardíaco, pero no quiero irme por esa línea más, sino que en este tu programa, Contacto con Juan, seamos personas que podemos tener discernimiento para identificar
qué tipo de crisis estamos viviendo a nivel de país, a nivel de continente, a nivel de tierra, y quién está produciendo esa crisis, y qué lugar ocupamos nosotros en esa crisis, y cuál es el propósito de esa crisis, y cómo estaría afectando nuestra vida. Así que espero y te leo en los comentarios sobre este tema. Yo soy Juan Centeno, Contacto con Juan, y el día de hoy estamos platicando crisis fabricada. Así que te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga y te veo en el próximo podcast. Hasta luego.